Hola, quiero hablarles de un tema que tiene que ver con el derecho policivo y resulta que reformaron el Código Nacional de Policía. La ley 1801 del 2016, nuestro Código de Policía, fue reformado el 7 de julio del año 2025 mediante un decreto, el 0768 del 2025. Anótenlo, 0768 del 2025. Y trae algunas innovaciones, unas cosas que tenemos que mirar a profundidad que afectan la convivencia, los comportamientos de todos los ciudadanos en Colombia. Y hay cosas que se nos escapan de las manos y decimos, bueno, por ejemplo, en las propiedades horizontales, en los conjuntos residenciales, en los barrios, pero sobre todo en los conjuntos residenciales, esos temas de convivencia, de agresiones, esos temas, ¿cómo se dirimen estos conflictos con la nueva reforma y qué trae la nueva reforma al Código de Policía? Por eso los invito para que compartamos este video. Les comento que este decreto aprobado por el Ministerio de Defensa, el 0768 del 2025, modifica en muchos aspectos el Código Nacional de Convivencia. Entre otras cosas, trae unas figuras nuevas. Por ejemplo, habla de la revocatoria directa, que no hablaba la ley 1801 del 2016. Pero la revocatoria no procede contra los juicios de policía ni contra las querellas de policía. Y cuando yo hablo de las querellas de policía o juicios de policía, tengo que hablar de las funciones jurisdiccionales de los inspectores de policía. En aquellos casos que los inspectores de policía dirimen conflictos entre dos terceros, porque sus decisiones hacen las veces de sentencia judicial y esas sentencias judiciales hacen mérito a cosa juzgada. Por eso no procede la revocatoria contra esas decisiones. Pero contra las quejas sí procede la revocatoria directa. Entonces, el nuevo decreto establece esta figura en la cual el inspector puede revocar sus propias decisiones cuando han desaparecido los fundamentos de hecho, de derecho, o la segunda instancia, su superior lo podría hacer. Por ejemplo, eso es una figura que se necesitaba porque no la traía el código de convivencia anterior y resulta pues que con esta modificación me gustó esta modificación. En el tema de la convivencia, pues trae un capítulo especial para los temas de los aspectos de convivencia en los conjuntos residenciales sometidos al régimen de propiedad horizontal y habla que incluso se deben verificar los comportamientos que trata el artículo 27 de la ley 1801. Recordemos, generar riñas, tener armas, dentro de las copropiedades, incluso de estas armas que aunque no son letales, pues no se deben permitir dentro de las zonas comunes ni dentro de los conjuntos residenciales, incitar a peleas o todos estos temas que se generan en los conjuntos residenciales, porque no les ha sucedido que en las asambleas llegan y que, Dios mío, no hay muchas veces un muerto porque por la gracia de Dios, pues todos estos comportamientos también pueden ser denunciados, eso sí, ya no se puede decir averigua el inspector de policía, no se va a tramitar ninguna querella de este tipo en averiguación. Es más, las que existen dan un mes para depurar estas bases de datos. Entonces toca darle la información completa al inspector de policía, adelanta el procedimiento que trata el artículo 223 de la ley 1801 del 2016 y podrá sancionar a estas personas. Podrá sancionarlas con unas medidas correctivas, entre estas las multas. Incluso si se llegara a conciliar con estas personas y estas personas no cumplen con la conciliación, el inspector de policía también puede imponer unas medidas correctivas por haber desatendido esa conciliación, incluso de multa, y podría haber un posible delito de fraude a decisión judicial o administrativa que trata el artículo 44 de la Constitución Política. Pero además el inspector de policía tiene otra función, o sea, tiene otras facultades, puede dar unas órdenes de protección. Resulta que hay personas que toman como represalias por el hecho de haberlos llevado ante la autoridad de policía y amenazan o pueden agredir en contra de la vida, en contra de la integridad personal. Si el inspector de policía encuentra que esto puede suceder, puede tomar unas medidas frente a estas agresiones y puede decirle a la policía que haga un estudio de seguridad. Aparte de eso, que se le brinde la protección y advertirle al presunto infractor que de llegar con un procedimiento de estos, pues se le impondrán unas acciones legales, entre estas
el fraude a decisión judicial o administrativa, pero adicionalmente las medidas y las multas correctivas que establece el Código de Policía. Falta mucho más, porque es que hay veces ante las agresiones es un tema muy complejo. El artículo 35, numeral segundo de la ley 1801 establece que desatender estas decisiones de los inspectores también acarrearán multas de las autoridades de policía. Y encontré muchos temas, por ejemplo, la ley 1801 habla de la expulsión al domicilio. En el artículo 177 de la ley 1801 ya se decía que aunque usted le permita la entrada a una persona que no tenga contrato y que lo tenga allí viviendo, que no aporte, usted puede iniciarle también una querella policiva, eso sí, siempre respetando el debido proceso ante el inspector de policía, una querella que debe ser adelantada por la persona que se siente afectada, darle el impulso procesal respectivo, porque si no le dan el impulso procesal a estas querellas que tramitan en estos clases, digamos, de juicios, en la cual el inspector actúa con funciones jurisdiccionales, si no se les da el impulso respectivo, también por dejarlas de un lado, el inspector puede darlas por terminado si ve que no hay como una especie de desistimiento tácito en estas querellas. Pero lo importante es que también existe esta figura para expulsar del domicilio. Y en los temas de las propiedades horizontales, pues se garantiza la privacidad de las personas. Hay conjuntos residenciales, inmuebles, apartamentos que tienen de pronto un ventanal que no permite garantizar la privacidad de las personas que viven dentro del conjunto. Entonces, este nuevo decreto dice que no será una contravención urbanística el hecho de que se coloquen estas medidas de protección en estos ventanales, en estas zonas, por ejemplo, películas o colocar un vidrio que no permita que se vea la transparencia, o sea, que se proteja la individualidad de la persona, que se proteja este tema de la intimidad personal. Entonces, que colocarle esta clase de ventanales, vidrios, películas en los vidrios, no va a ser una contravención, ni mucho menos una contravención urbanística. Entonces, digamos que en este tema de cuidar la privacidad se extendió. En los temas de propiedad horizontal también habla de que hay actividades, no solamente la propiedad horizontal, sino juntas de acción comunal también, que aunque tienen una labor recreativa, se hace de manera consecutiva, por ejemplo, en este tema de los gimnasios, en este tema que incluso se cobre o no se cobre, pero digamos que en los conjuntos residenciales existe de manera consecutiva, se debe cumplir igual con los requisitos de funcionamiento que trata para cualquier establecimiento de comercio. En las zonas privadas o semiprivadas, cuando el Código de Policía habla de zonas semiprivadas, pues se está hablando de aquellas zonas comunes, que las zonas comunes son zonas de cesión tipo B de las propiedades horizontales. Recordemos que hay zonas de cesión tipo A, que es el espacio público, y las zonas de cesión tipo B, cuando escuchen ustedes la figura de esto, son áreas comunes, son áreas privadas de la copropiedad. Entonces, muchas veces se utilizan estas áreas privadas para desarrollar actividades. Aún si la administración desarrolla una actividad en una zona común, una actividad comercial, pues el alcalde, en este caso, le dan la función al alcalde, puede restringir los horarios. Eso sí, tiene que adelantar una actuación, sacar un acto administrativo debidamente motivado e incluso colocarle un límite a los horarios para que no se afecte la tranquilidad de los demás residentes del conjunto. Hay algunas figuras que me gustaría que fueran más expeditas, que fueran más rápidas, pero por lo menos se ha avanzado un poco. Incluso hay un capítulo especial que tiene que ver sobre el tema, digamos, de las mascotas, que ya no vamos a hablar de mascotas, sino animales sintientes y que se han garantizado ciertos derechos. Por eso los invito para que consultemos ese decreto 0768 de este año. Es reciente, del 7 de julio, trae cosas nuevas, trae cosas importantes, hay unos cambios en el código de convivencia. Yo le digo código de policía, pero es el código de convivencia. Los invito para que compartamos este video, nos vemos dentro de 8 días. El Señor los bendiga y hablaremos más sobre estos temas tan importantes. Chao, Dios los guarde.